Hechos capítulo 2, el versículo 42. Dice, veamos desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahora leamos 1 Corintios capítulo 14, el versículo 26. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche, Señor, que estamos aquí en tu casa, Padre Santo, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para aprender de ti, Señor, para estudiar tu palabra. Dios del cielo, ponemos este tiempo corto delante de tu presencia, Señor, y pedimos que sea tu ayuda, Señor, con nosotros. Danos entendimiento, danos sabiduría, la luz de tu Espíritu alumbre nuestros ojos, Señor, para que podamos aquí aprender, Señor, para que podamos aquí comprobar tu voluntad, Señor. Ayúdame a hablar tu palabra, Señor, de la forma correcta, Señor. Ayúdame a interpretar, Señor, estos pasajes y extraer de aquí, Señor, lo que tu voluntad, Señor, quiere para nuestras vidas en esta noche, Señor. Gracias y te honramos, bendito Señor. Amén y amén. Leí la historia de un niño, Nicolás, se llamó este pequeño, tenía 4 años, y el niño iba a la iglesia con su abuelo. Aquí, pensaba esta tarde, hay aquí algunas abuelas que traen a sus nietos. Por ahí está la hermana Ruth. Ruby también trae a veces a su nieto. Y hay abuelos que tienen como ese deseo especial porque sus nietos estén en la iglesia y sean edificados en el Señor. Y dice la historia que Nicolás tenía 4 años y venía cada 8 días a la iglesia con su abuelo. Y su abuelo no se perdía culto, así que en cada reunión se llevaba al niño para el culto. Y hay algunos cultos que para los niños son muy difíciles, como este, del miércoles. Y dice la historia que un día antes de salir de la casa, Nicolás le dijo a su abuelo: yo no quiero ir a la iglesia hoy, abuelo. No tengo ganas de ir a la iglesia contigo hoy, abuelo. El abuelo le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué no quiere ir si siempre me acompaña? Y el argumento del niño sencillamente fue: porque no me gusta, porque allá oran mucho, oran muy largo, porque el pastor habla mucho. Deberíamos cambiar la forma del culto, le dijo al abuelo. ¿Usted por qué no le dice al pastor que cambiemos la forma del culto? Y entonces que juguemos en el culto y que mientras él está hablando allá al frente podamos comer como cuando vemos una película. Así que, pues claro, el abuelo le dijo: no, eso no es posible, no podemos cambiar la forma del culto. Nicolás le dijo a su abuelo: ¿por qué no podemos cambiar la forma del culto? ¿Por qué no podemos jugar o por qué no podemos comer en la prédica? ¿Por qué no podemos cantar más y que el pastor ore menos o no predique? Y llegó al instante en el que el abuelo no supo responderle a Nicolás la razón por la cual no podía cambiar la forma del culto. Simplemente le dijo: hijo, desde que nací estoy en la iglesia y el culto siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado y posiblemente nunca va a cambiar. Y bueno, ¿y cuántos nos congregamos en la iglesia y no sabemos el porqué de las cosas que hacemos en un culto?
Los dos pasajes que acabamos de leer dan una luz, una pequeña luz, acerca de cómo eran los cultos en la iglesia primitiva. Y yo quiero hablarle esta noche a usted acerca de la forma bíblica de la liturgia o de la forma bíblica del culto. Yo no sé si usted se ha preguntado si la forma como nosotros hacemos el culto era la misma forma como Pablo y los apóstoles en la iglesia primitiva hacían el culto. Si cuando en Éfeso o en Filipos o en Corinto la iglesia se reunía, hacían un culto como el que usted y nosotros hacemos. Leía que el culto cristiano, la reunión evangélica, tiene una estrecha relación con la celebración litúrgica judía, pues viene por Jesús y luego por los apóstoles, y hay algunas semejanzas con la reunión judía. Sin embargo, a través de la historia, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de la ciencia, los insumos en el culto han cambiado. Los elementos que hacemos no, pero la forma de hacerlos quizás sí. Pablo no tenía un sistema de sonido, no tenía luces, dice que se alumbraba con lámparas, no tenía un micrófono, no sé. Aquí leemos en Hechos capítulo 2 que se convirtieron 3,000. Y yo no sé, no tengo ni idea cómo es que Pedro le predica a 3,000 personas sin un sistema de sonido. Pero aunque hoy lo hacemos con un sistema de sonido, la predicación de la palabra es la misma. En ese mismo pasaje de Corintios que leímos, Corintios capítulo 14, primera de Corintios, el versículo 40, Pablo termina diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. El culto cristiano debe tener un orden, debe ser organizado, y esa organización no está escrita en la Biblia. No hay un pasaje de la Biblia que nos dé la orden y nos diga: mire, usted va a hacer el culto de esta manera, usted primero va a leer un pasaje, va a cantar 4 canciones, luego va a predicar, va a recoger la ofrenda, si es el día de la Santa Cena, entonces va a ser la Santa Cena, ¿cierto? No hay un pasaje que diga. Creo que la Biblia nos da libertad en ese cronograma que podemos, o en ese orden que podemos darle a la reunión. Quizá pensaba esta tarde, quizá deberíamos cantar la alabanza después de la predicación. Y si hiciéramos eso, algunos se alarmarían, pues a veces la predicación se torna tan interesante que nos lleva a reflexionar y a tener un corazón sensible. Y si cantáramos las canciones de adoración después de la prédica, quizá pudiéramos tener un tiempo espiritual especial, pudiera suceder. O bueno, leí algunos pasajes en los que la respuesta a la revelación de la palabra era la adoración. Después de que Cristo se manifestó en algunas situaciones con su palabra, hubo la adoración. En ese orden que debe tener la reunión, bueno, también se refiere a la forma como se ejercen los dones dentro de la iglesia, y dice que es en orden. Aquí Corintios capítulo 14 que leemos, está hablando acerca de la manifestación de algunos dones del Espíritu, y regula esos dones, como el don de lenguas, como el don de profecía, y dice cómo debe hacerse. Mire, por ejemplo, el versículo 27, leímos el 26, y el 27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Eso es como extraño. Hay 2 o 3 hermanos hablando en lenguas, entonces alguien dice: no, espere, de a uno, ¿y dónde está el intérprete para que podamos entender lo que está diciendo? Eso es lo que dice el pasaje. Y mire lo que dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
hablando del orden que debe tener el culto. Ese orden entonces me habla de ejercer los diferentes servicios de una manera organizada y decente, dice el versículo 14. Bueno, también se refiere a los horarios de reunión. La iglesia primitiva, dice la Biblia, que se reunía cada primer día de la semana. Y tenemos un horario, ¿cierto? Y el culto es a las 7, pero usted llega a las 7:30. Y bueno, esa es una acción de responsabilidad muy personal. Pero el compromiso es con Dios. Yo hago parte del orden que debe tener la reunión en el culto. Partain es uno de los comentaristas que a mí me encanta leer, y yo creo que lo he dicho varias veces. En un estudio que él hace sobre la adoración y la alabanza y sobre el canto en la iglesia, él dice: el momento de las canciones, de los himnos en la iglesia es tan sublime, es tan solemne, que el hermano que por fuerza mayor tiene que llegar tarde al culto, debería esperar que el himno termine y luego entrar en silencio y hacerse en la parte de atrás, porque es el momento en el que se está entregando una ofrenda a Dios. Me parece un concepto muy alto de la adoración a Dios, ¿cierto? Estamos lejísimos de ese sentido. Y en ese orden del que habla la iglesia, yo encuentro algunos asuntos que ejercemos. Y quizá usted diga: eso está muy simple o muy sencillo, ese bosquejo. Bueno, pero igual es la palabra de Dios. Lo primero que leímos en Hechos, capítulo 1, el versículo 42, que hacían los hermanos en la iglesia primitiva, era las oraciones. Con eso termina el versículo. Dice que perseveraban en las oraciones. La iglesia, en el culto, en la asamblea, en la reunión congregacional, debe orar. Se debe orar en grupo. Y hay al menos dos formas de ejercer la oración. Una es la oración devocional, que es la oración que usted cada mañana hace allá en su casa, que es una oración que tiene un contenido que si se para aquí no podría quizá expresarla. Y la otra es la oración congregacional. Y Jesús habló acerca de la oración congregacional. De hecho, los judíos tenían una organización para la oración, tenían vigilias, tenían turnos de oración. Y Jesús habla, por ejemplo, del fariseo y del publicano. O por allá en Hechos habla sobre que Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa en una hora específica, iban al templo a orar. Y en el templo se ejercen los dos métodos de oración: la oración devocional y la oración congregacional. La oración congregacional tiene unos fines particulares, y de la oración, bueno, hay mucho que pudiéramos decir. Sin embargo, yo quiero simplemente dar algunas pautas muy sencillas. Lo primero, o la primera razón por la que la iglesia en el culto debe orar, es por la salvación de todos los hombres. Primera de Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Luego, la iglesia también debe reunirse para orar por la sanidad de los enfermos. Santiago 5:14 dice que si alguno está enfermo, vaya y busque a los hermanos y que los hermanos hagan oración por él. Y a veces el pastor Silva, sobre todo, que yo digo que el pastor Silva tiene como el don de sanidad. Él ora y la gente se sana. A mí un enfermo me dice: venga, ore por mí. Yo oro, pero le digo: vaya, dígale al hermano Silva que ore por usted, porque a él como que le funciona más el asunto. Él tiene el don. Y sin embargo, la Biblia dice que este es un lugar en la congregación, es un lugar para que usted pueda pedir oración por su sanidad. Y esa es una sanidad física. Pero en ese mismo pasaje, yo quiero que lo leamos, Santiago capítulo 5.
Santiago 5, 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y bueno, ahí hay otra doctrina que a veces se ha tergiversado con relación a la unción con el aceite. Alguna vez lo estudiamos en la iglesia. Pero luego, el 15 dice: y la oración de fe, no el aceite, la oración de fe salvará al enfermo. La oración por la enfermedad en este pasaje tiene un doble sentido. Se refiere a la enfermedad física, sí, naturalmente, pero también se refiere a la enfermedad espiritual. Dice que la oración de fe salvará, al enfermo. Y se puede entender que es el enfermo espiritual, porque luego dice: y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Se refiere al perdón de los pecados. Es el compromiso de la iglesia en el culto, orar por la salvación también de los perdidos. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si su pueblo se humilla, entonces Él vendrá y sanará la tierra. Que si su pueblo se humilla y busca su rostro y ora, ¿cierto? Habla de una forma de oración congregacional. Y luego habla de la sanidad de la tierra. Y esto se refiere a una forma de prosperidad económica y familiar y todo esto. Otra petición que debemos realizar dentro del culto. Y luego en Mateo 9:37, Jesús da otra razón por la que se debe orar en el culto que realizamos en la iglesia. Mateo 9:37 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. La oración por la evangelización. Esa quizá debería ser una de las peticiones de oración que nunca deberían faltar en el culto. Quizá deberíamos tener un punto más en el culto que fuera la oración por la evangelización, por la salvación de las personas, porque Dios provee a predicadores, misioneros y ese tipo de cosas. Así que la oración es el primer elemento que hacía la iglesia primitiva y que ha permanecido por la misericordia de Dios en nuestro culto. El segundo elemento es el cántico. Aquí, o las canciones. Aquí en Corintios 14:26, Pablo está diciendo lo que pasa en el culto. Dice que pues hermanos, cuando os reunís, cuando vienen a la iglesia, cuando hay culto, cada uno de vosotros tiene salmo. Y la palabra salmo tiene una relación directa con la música y con el canto. Cantar es una forma de honrar y adorar a Dios, como les decía en mi introducción, solemnemente. Las canciones a Dios deben ser una parte significativa e importante del culto. Y la iglesia primitiva cantaba. Y incluso en la historia de la salvación desde Adán, uno encuentra que hubo alabanza cantada. Estaba Moisés con su cántico, Débora y Barak, luego aparece David, luego aparece María allá con el Magnificat, Jesús también cantó, y Pablo y los apóstoles cantaron, y uno encuentra que la alabanza cantada ha estado incluida en toda la historia de la humanidad, pero dentro de la iglesia se daba. Y aquí dice Pablo, dice: ustedes se reúnen, le dice a la iglesia de Corintios, ustedes se reúnen, y cuando se reúnen dice: cada uno tiene salmo. Y mire que esa frase es importantísima. Él dice cada uno, no algunos de ustedes tienen salmo, como diciendo los de alabanza cantan y no más, sino que todos debemos ser partícipes de la adoración. Y el canto dentro de la iglesia tiene una norma bíblica para el Nuevo Testamento y para la iglesia primitiva. Este pasaje conocido que está en Colosenses capítulo 3, el versículo 16,
Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la norma bíblica primero dice que las canciones que interpretamos en la iglesia deben tener un mensaje claro. Yo creo que en ese punto de las canciones hemos fallado mucho. Deben tener una función de enseñanza, deben tener una función de exhortación. Aquí dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándoos y exhortándoos. Es decir, que las canciones deberían tener un mensaje tan significativo que adoren a Dios, pero que también evangelicen, que también prediquen, que también hablen sobre el arrepentimiento del pecado, como lo hacen los himnos. Es decir, que entonces las canciones tienen que cumplir la utilidad de la palabra que está en 2 Timoteo 3:16, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Debería ser de esa manera. Y la iglesia primitiva cantaba la palabra del Señor, cantaba la Biblia, cantaba la doctrina. Luego, aquí en el versículo 40 de Corintios que leímos, termina diciendo que se haga todo, pero hágase todo lo que se hace en el culto decentemente y con orden. La palabra orden aquí tiene dos significados o dos formas de decirlo en el griego. Uno es la palabra taxis y el otro es la palabra tagma, y se refiere específicamente a un término militar, de ordenamiento militar, que enseña que todo lo que se hace está previamente dispuesto. Eso quiere decir que el culto debe estar previamente dispuesto, que todo lo que hacemos en el culto debe estar previamente organizado. Bueno, quizá habrán situaciones específicas en las que la manifestación de Dios cambie las cosas. Pero cuando Pablo dice hágase todo con orden, es decir, que planeen todo. Y la música en la iglesia debe ser planeada. Nosotros tenemos desde el día lunes un listado de las canciones que vamos a cantar en la semana. Y un día pensaba yo, qué bueno que toda la iglesia supiera desde el lunes esas canciones. Y en la semana preparara las canciones, se aprendiera las letras de las canciones y llegara al culto y no tuviera que depender de esas pantallas, sino pudiera cantar las canciones libremente porque se las sabe. Eso es orden. Y el orden es en un doble sentido, en un sentido literario y en un sentido musical. En un sentido literario, lo que dijimos, tiene que hablar la palabra del Señor. Las canciones que cantamos en el culto deben ser analizadas. Quizá usted escuche alguna canción y pueda acercarse a cualquiera de nosotros, a la líder, y decirle, o al pastor, esa canción no es tan bíblica, o esa canción como que no dice mucho, no deberían cantar esa canción, no deberíamos cantarla. Yo no sé cuántos de ustedes se han ido para la casa y han tomado las canciones y las han leído y las han mirado y las han analizado y han dicho, estamos cantando con entendimiento, estamos cantando la palabra del Señor. Pero también debe haber un orden musical. Musicalmente debe estar organizado con antelación. Es decir, hay una parte de la música, dentro de la parte técnica de la música, que se llama improvisación. Y estudiamos improvisación y hay gente que se especializa en improvisación. Pero el culto no puede ser improvisado, pero la música no puede ser improvisado, pero las canciones no pueden ser improvisadas. Pablo es claro y dice, canten himnos, salmos y cánticos espirituales. Ahí están escritos, cántenlos, ensáyelos, prepárenlos, no los improvise. Y luego, en ese sentido de la norma bíblica de la alabanza, es que
las canciones o que la música debe ser inclusiva. Usted debe hacer parte de la alabanza. Aquí dice, cuando se reúnen, cada uno tiene salmo. Cada persona canta. Lo importante aquí no es que toquemos los instrumentos. Eso es lo menos importante. Si bien es cierto, el instrumento transmite un mensaje, si usted no es músico, no entiende el mensaje. Si traemos a William y lo ponemos en el piano y le decimos, toque algo instrumental, pasados 5 minutos, 3 minutos, usted se va a aburrir, porque no va a entender eso. Quizá él sí, quizá un músico sí va a entender la música que está tocando, pero el que no es músico no. Pero si él canta la canción, usted se va a sentir más agradado y va a escuchar y va a entender la letra y va a entender el mensaje. Nuestra alabanza debe ser inclusiva. Usted debe hacer parte de la alabanza. Usted debe cantar, usted debe dar palmas, porque cada uno tiene salmo, porque cada uno entrega una ofrenda de alabanza al Señor. A veces hacemos cosas aquí como músicos que son imposibles de que ustedes puedan hacer allá. Y fallamos en eso. Yo he querido incluir la iglesia un poquito cuando dirijo. Ustedes se dan cuenta. Quiero que canten un poquito, quiero que entiendan un poquito el himno y hagan alguna frase o no sé, ¿sí? Y ha sido bonito. Creo que algunos hermanos se han acercado y me han dicho, gracias por hacernos parte de la alabanza en el himno o en esa canción que hemos cantado, porque nuestro interés como músicos también debe ser que usted entienda y pueda hacerse partícipe de la alabanza y de la adoración que ha sido preparada y que no es improvisada. Número 3, el estudio de la Biblia. Y dice aquí, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo y tiene doctrina. Y en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este es otro elemento clave en el culto. Y mire, todas las iglesias predican, pero muchas iglesias predican y no tienen doctrina en su predicación. Así que están omitiendo, están burlando el mandamiento bíblico de estudiar la palabra de Dios dentro de la reunión congregacional. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No es cualquier doctrina, es la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? No los apóstoles de ahora, que no, permítame decirlo así, que no saben dónde están parados. De los apóstoles de la Biblia, que escribieron la Biblia. Esta es la doctrina de los apóstoles, no la doctrina de Maldonado ni la doctrina de esos señores que no saben nada. Es la palabra de Cristo misma escrita por los apóstoles. Y en Efesios capítulo 2, el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles profetas? Otra vez, no los de ahora. Ya no hay profetas, ese ministerio cesó. Los profetas del Antiguo Testamento, los que escribieron la Biblia en el Antiguo Testamento, que se llamaron profetas y que Dios utilizó para entregar el mensaje a su pueblo, porque no había una Biblia. Ahora tenemos la palabra profética más segura. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí en Primera de Corintios capítulo 2, Pablo hace o expone de una forma tan especial la predicación del evangelio. Mire, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, para predicar la doctrina de los apóstoles, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿sí? Con mucha humildad. Mire, y me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Ahí está el tema de la predicación: Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y luego dice, y mi palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuántas predicaciones? Yo diría que el 100%, por ejemplo, de las predicaciones de la prosperidad son palabras persuasivas de humana sabiduría. Son tan persuasivas que hacen que la gente que está en el auditorio pase y regale su dinero de una forma desmedida y herética. Aquí dice que Pablo no buscaba persuadir a nadie, porque la predicación no es una persuasión humana, sino es el resultado de la misericordia de Dios que a través del Espíritu habla al hombre. ¿Quiénes la ejercen o quiénes deben predicar en la iglesia? Bueno, Efesios 4:11 habla de 5 ministerios. 3 dicen los teólogos que están vigentes, y 2 de ellos particularmente se ocupan de la predicación de la palabra dentro del culto, que son los pastores y los maestros. Y bueno, nosotros tenemos aquí la bendición de tener un pastor que es maestro, pero hay iglesias que solamente tienen pastor. El pastor y el maestro, dentro de sus obligaciones, deben predicar la palabra de Dios de la forma más santa y más pura. Leamos Hechos 18:24. Hechos 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí hay un líder. Este no era un pastor y tampoco era un maestro. Aquí dice que era un judío elocuente, poderoso en las escrituras, que estudiaba las escrituras mucho, pero aunque pareciera un maestro, no lo era porque estaba enseñando mal la Biblia. Y un día están en la sinagoga y están Aquila y Priscila, que son discípulos de Pablo y que se saben la doctrina de los apóstoles al pie de la letra, y lo ven allá y dicen: ve, este hermanito tiene como el don, como que habla bien, como que predica bien, pongámoslo a predicar. Y lo pasaron a predicar, y cuando empezó a predicar se aterraron y dijeron: no, este está predicando lo que no es, venga para acá. Y lo formaron y lo educaron y le enseñaron. Las personas que predican en la iglesia, que ejercen la predicación dentro del culto, deben ser edificados, deben ser enseñados, deben ser adoctrinados, deben estudiar, deben esforzarse, deben amar la lectura, deben invertir en los libros y deben invertir tiempo. Nosotros leemos la Biblia, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos comentarios bíblicos. ¿Cuántas veces el pastor no les dice el comentario de Matthew Henry, que es como el clásico de muchos en la iglesia? No podemos hablar palabras de humana sabiduría, no podemos pararnos a hablar aquí lo que se nos ocurre. Tenemos que hablar la palabra de la forma más pura, más santa, más esforzada. Y creo que es tan delicado para los que predicamos esta función, porque lo que estamos haciendo es hablar la palabra de Dios, es parafrasear lo que Dios dice, decir a la iglesia en muchas palabras lo que Dios ya dijo en su palabra. Así que es demasiado delicado, porque yo pudiera estarle diciendo a ustedes que Dios ha dicho cosas que no ha dicho, mentiras. La predicación es un elemento importante y muy delicado dentro del culto. Quienes lo ejercen, quienes predican, deben esforzarse por estudiar. Número 4, la cuarta cosa que se hacía en la iglesia primitiva, y es el servicio.
muchos son los que sirven. Y si usted hace un conteo de cuántas personas están sirviendo en el culto de hoy, pues se dará cuenta que es casi la mitad de la congregación. Los que están en el sonido, los que están allá en las pantallas, los de la alabanza, los sugieres, las hermanas que previo al culto vinieron e hicieron el aseo. Es mucha gente la que está sirviendo. Y el momento del culto es un momento ideal para ejercer el servicio. Primera de Corintios 12, 11, dice, hablando de los dones del Espíritu, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Todos algo debemos tener para servirle al Señor. Algunos se acercan y dicen: es que yo no sé para qué sirvo. Bueno, yo tampoco, pero usted debe descubrir el don que Dios le ha dado y ponerlo en función y ejercerlo. Algunos tienen dones y hacen funciones que parecen menos importantes. Los hermanos que oran. Hay muchos hermanos que oran por los que estamos acá. Esa es una función muy importante. Los hermanos que discipulan. Hay hermanos que se sientan y discipulan a los nuevos y usted nunca los ve por acá predicando, ni cantando en la alabanza, ni en la danza, ni en la puerta. Ellos allá están evangelizando, están dando una escuela, están enseñando el discipulado. Es una función importante. Pero en el momento del culto hay muchas funciones que los hermanos podemos desempeñar. El servicio se debe ejercer en la reunión, en el culto congregacional. Y bueno, número 5, la Santa Cena. La Santa Cena, que está regulada en Primera de Corintios. Hemos leído mucho Corintios, ¿no? Dice Corintios 11, 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y empieza a hablar de la cena del Señor. Ellos se congregaban y participaban de la cena, de la comunión, en el culto, en la congregación. Durante el tiempo de pandemia, algunas iglesias, en el afán de participar de la Santa Cena, se les ocurrió hacer una Santa Cena virtual. Entonces cada persona, a cada hogar allá en su casa, iba y compraba el pan y hacía un jugo, ¿cierto? Y el pastor aquí detrás de la cámara ministraba la Santa Cena. Nosotros nunca lo hicimos y algunos hermanos dijeron: ay, pastor, mire, es que en tal iglesia lo hace, ¿por qué no lo hacemos? Porque no es el modelo bíblico. Porque debe ser ministrada. Porque Cristo, dice el pasaje, que Cristo tomó el pan y tomó la copa y lo partió y lo dio a sus discípulos. Esa parte es importante, que no se puede hacer por el medio virtual, que hay que hacerlo en la iglesia. Y la forma de ejercerlo es dentro del templo. Mire, la doctrina de la Santa Cena es uno de los pilares fundamentales de la iglesia y de la doctrina de los apóstoles. Y Pablo escribe aquí en Corintios 11, dice que cada vez que lo hacemos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él viene. Es doctrina. Hechos capítulo 20, el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. El primer día de la semana era el día del culto. Y una de las razones por la que la gente se motivaba para ir al culto era para participar de la Santa Cena.
se preparaban para la Santa Cena. Y no lo hacían en las casas. Había otra parte que llamaban comunión y que también partían en las casas, pero eran unas comidas en un cierto sentido familiares, comunales, de compartir entre los hermanos que hacían y que generaba un ambiente de confianza entre los hermanos. Pero la comunión llamada Santa Cena debe ejercerse dentro de la iglesia. Hace algunos años a algunos hermanos le llevaban la Santa Cena a la casa. Nunca lo hicieron los apóstoles, jamás encuentra uno que los apóstoles llevándole la Santa Cena a la casa. Y parece injusto, ¿cierto? Que un hermano que no puede venir por salud, por diferentes situaciones, no pueda participar. A veces la doctrina de la Biblia parece un poco fuerte, ¿no? Pero es la forma como agrada a Dios. Número 6, para ejercer la disciplina. Mateo capítulo 18, el versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, que estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y luego dice: y si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Hay 3 niveles de disciplina acá, o 4, falta uno, ahí más adelante está. Si dentro de los 2 primeros niveles, que es un sentido más privado, más prudente, el pecador no se arrepiente, dice que la disciplina se ejerza dentro de la iglesia. Así que si no hay culto, si no se reúne la iglesia, pues no se puede disciplinar al pecador. Y séptimo, la última razón, que solamente se la voy a mencionar y que está en Hebreos 10:25, y que hace poco el pastor nos dio un estudio completo, es congregarse. Yo tengo un estudio que tiene 20 razones por las cuales debemos congregarnos. Si no nos congregamos, no es posible realizar las acciones anteriores. No es posible orar de una forma comunal. No es posible cantar y que cada uno tenga salmo. No hay cómo predicar la palabra, porque si la iglesia no se congrega, pues ¿a quién le predicamos? ¿Cierto? Allá se conectan 7, 8, no son muchos. Si la iglesia no se congrega, pues no puede servir. No sirve para servir. No hay un lugar, no hay un momento, no hay un espacio en el que pueda ejercer los dones. Si la iglesia no se congrega, no podemos compartir la cena. Así que todo lo que hacemos dentro del culto cristiano, dentro de nuestra liturgia, tiene una explicación bíblica. Y usted está en la obligación de aprenderla y de enseñarla también. Si el abuelo de Nicolás, mi historia al introducir al tema, hubiera conocido esto, hubiera tenido suficientes elementos para explicarle y decirle por qué no podemos comer en el culto, por qué no podemos jugar, por qué no podemos hacerlo como de más esparcimiento, ¿cierto? Porque a veces no sabemos las razones por las que ni siquiera venimos a la iglesia, y se convierte en una tradición, en una costumbre, y no trasciende a hacer realmente adoración a Dios. Señor, te damos muchísimas gracias en esta